¿Cómo te sientes? ¿Eres consciente de lo que estás sintiendo? ¿Sabes el por qué reaccionas de una forma u otra? Y sobre todo, ¿cómo vas a hacer para gestionar esas emociones y que no te limiten? Bienvenido a tu espacio, Transforma tu vida hoy. Mi nombre es Carlos, soy Life Coach y estoy aquí para acompañarte en este proceso de crecimiento y desarrollo personal. Bueno, comencemos hablando acerca de los sentimientos. Muchas veces los sentimientos nos generan una sensación de descontrol. No entendemos por qué nos sentimos de ciertas formas, por qué reaccionamos de ciertas formas, qué es lo que hay detrás de esa emoción. Nos sentimos un poco fuera de lugar, porque hay ciertos contextos, ciertas situaciones que, por supuesto, no podemos controlar. Quiero decirte que las emociones siempre intentan contarnos algo. Hay un trasfondo en el cual tú, como persona, como ser, estás siendo de alguna forma llamado a actuar, a darte cuenta de ciertas cosas. Por eso hoy te voy a hablar acerca de 5 emociones base, que son emociones que tienen un tinte negativo, y de qué manera podemos hacer que esas emociones nos permitan tomar la información que queremos de ellas, que seamos conscientes de que nos está haciendo este llamado de atención, nuestra mente, donde podemos identificarla y también poder darnos cuenta de qué manera tomamos estas emociones y las convertimos a nuestro favor. Vamos a comenzar hablando acerca de la ira. ¿De dónde proviene la ira? Esta sensación de enojo descontrolado que te puede llevar a la violencia, ya sea de manera verbal, física. La ira está relacionada con el hecho de que como personas sentimos que uno de nuestros límites fue sobrepasado. Y como sentimos que fuimos sobrepasados, entonces tendemos a reaccionar. Existe esta sensación de injusticia, de ¿por qué a mí? De esto no debiera estarme pasando, de abuso de la otra persona. Entonces la ira, por supuesto, es un enojo descontrolado. No está mal enojarse. El problema es cuando nos domina la ira, porque la ira es un sentimiento, una emoción muy fuerte. Te voy a dar un ejemplo bien práctico, sencillo, de cuando aparece la ira. Estás en una fila, ya sea en el supermercado, para pagar una cuenta, para ir al banco, lo que sea. Llevas harto tiempo, ya tu nivel de molestia está, digamos, hay una sensibilidad en ti que te hace estar más susceptible. Estás esperando gatillar algo, ves que alguien se mete en la fila de manera, digamos, inapropiada, y tú reaccionas de manera negativa, entrando en una discusión, en una vorágine de digamos, de descontrol. Ves que te sales de tus cabales y no logras gestionarlo, no sabes, después, mirándose hacia atrás, no sabes por qué reaccionaste de esa manera. No te estoy hablando acerca de quién tiene razón o no. Eso no está en cuestionamiento. Para ti, por supuesto, tú tienes razón. Para la otra persona probablemente no sea tan malo lo que hizo o simplemente no le importa. No estamos cuestionando eso. El problema está en la emoción de la ira, que te descontrola, que te hace mostrarte de una manera en que no te quieres mostrar. Y vamos a ver algunas otras emociones que se vinculan, porque ojo que estas 5 emociones base no son las únicas y por supuesto no funcionan totalmente independientes. Entonces quédate con eso. La ira, entonces, alguno de tus límites fue sobrepasado, tienes una sensación de injusticia. Vámonos con una segunda emoción, el miedo. Me imagino que alguna vez has sentido miedo. Por supuesto, sentir miedo tampoco es malo. Si tú sientes miedo porque el conductor del vehículo en el que vas, un bus por ejemplo, va a exceso de velocidad, tú sientes en peligro tu vida, claramente es normal sentir miedo. Pero es el miedo que te paraliza. ¿Y de dónde viene el miedo? De esa sensación de que algo malo que podría ocurrir. Y el miedo paralizante es aquel que no te deja moverte. Un ejemplo práctico, sencillo. En tu trabajo
están en un proceso de evaluación de desempeño y tú tienes miedo. Tienes miedo de que te evalúen mal, de que no seas del agrado de tu jefatura o de la persona que está evaluando, del auditor, etc. Y no te estoy diciendo que no pueda ocurrir. Es el miedo que hace que no hagas nada, que no te permite mover, que te genera esta sensación de angustia. Tienes esa sensación de que te van a evaluar de manera negativa y eso te va a llevar finalmente a que te despidan y empiezas a construir todo un mundo que no ha existido nunca, solamente en tu mente, mediante el cual finalmente lo único que haces es estresar, es angustiarte. Tal vez te lleve a pedir licencia por estrés, por un cansancio no identificado, porque no estás durmiendo bien, etc. Incluso a cometer errores no forzados, errores que generalmente no cometes, pero que producto de este miedo hace que tu ser no funcione como debiera funcionar. Vámonos con una tercera emoción. Recuerda que son 5 emociones base. Recuerda que estamos viendo emociones que te generan un problema, que no te permiten crecer. Y vimos que la primera era la ira, la segunda era el miedo, la tercera es la frustración. ¿Cuándo se genera la frustración? ¿De dónde proviene? De esta sensación de que no consigues aquello que tú crees que mereces. Tal vez es algo que te propusiste conseguir, sin embargo no obtuviste. Algo que tal vez piensas que deberías tener o ser y que de alguna forma te está afectando mentalmente. No te permite ver las cosas buenas, por ejemplo. No te permite avanzar. Te está frenando en tu avance, en tu progreso, ya sea de manera personal, en tu crecimiento profesional. Te quiero recordar que hace un tiempo atrás creé un episodio que se llamaba 7 pasos para gestionar la frustración. Te invito, después que termine este episodio, a escucharlo si es que no sabes bien a qué me refiero con la frustración, y ahí te entrego una serie de pasos y te cuento acerca de mi propia experiencia en una situación en particular que me ocurrió y la manera en la cual traté de gestionarlo utilizando esta herramienta o esta técnica. Lo importante es que te quedes con la percepción de que la frustración es que no estás consiguiendo algo que te mereces y eso te está paralizando, no te está permitiendo avanzar. Vámonos con una cuarta emoción, la culpa. La culpa tiene que ver con una sensación, una emoción que estás debajo de tus estándares. ¿Cuáles son tus estándares? Me dirás, ¿a qué me refiero con eso? Son esas definiciones de ti mismo, de ti misma, mediante las cuales tú identificas cómo eres, qué es lo que eres, qué es lo que eres para ti y qué es lo que eres para los demás. Te doy un ejemplo. ¿Alguna vez has hecho algo malo y después, posteriormente, te arrepientes de haberlo hecho? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, entiendo una cosa. Ese término de hacer algo malo es una definición tuya. No estoy diciendo que esté correcto o incorrecto, simplemente estoy diciendo que tú dijiste que era algo malo y te diste cuenta que era algo malo. Está fuera de tu estándar. ¿Y por qué sientes culpa? Porque sientes que no fuiste lo suficientemente buena, no fuiste como el mundo esperaba que fueras, acorde a tu definición. Ojo, siempre en coaching siempre hablamos acerca de las cosas que podemos cambiar.
El mundo generalmente no se cambia, a no ser que nos lancemos en una cruzada de cambio del mundo, y ya lo he comentado en otros episodios. En el coaching nosotros nos enfocamos en lo que nosotros podemos resolver. De qué manera nosotros podemos hacer que nuestra interpretación del mundo sea distinta y que nuestra interacción con el mundo sea distinta. Y por supuesto, cada uno tiene un mundo distinto, y ahí está un poco lo que vengo hablando en episodios anteriores, cuando te hablaba de por qué los libros de autoayuda no te están sirviendo, por ejemplo. Porque tú eres una persona única, a la cual no le aplican todas las recetas. Y déjame hacerte una capita aquí. Y entonces, ¿qué sentido tiene escuchar este podcast o escuchar distintas cosas de desarrollo personal? Porque mi objetivo, y me imagino que las personas que creamos contenido, es generar un bichito en tu cabeza que hace que reflexiones y que mediante esta generalización, en este caso por ejemplo estas 5 emociones base, tú puedas identificar ciertas cosas. Sí, me he sentido con ira, he tenido miedo, he tenido culpa. ¿Te das cuenta? Entonces cuando tú interpretas eso y te das cuenta que eso existe, y le pones un nombre y un apellido, una definición, entonces eres capaz de poder actuar y de sí, tal vez aplicar alguna estrategia genérica, y también con tus propias capacidades poder adaptarla a lo que realmente necesitas, a tu propio contexto, tu propia realidad. ¿Me sigues? Entonces, volvamos al tema de la culpa. Te decía que es esa sensación de que estás debajo de tus estándares, de que te sientes mal por lo que hiciste. No digo que está mal sentirse de una manera negativa por la culpa, por la culpabilidad. Quiere decirte algo, y eso es lo importante, que estas emociones siempre quieren decirte algo. No las estás sintiendo porque eres una mala persona o porque tienes un descontrol de tus emociones. No, siempre hay una intención de por medio de tu mente de poder reaccionar o de poder generarte una reacción en ti. Finalmente, quiero hablarte de la quinta emoción, que es la tristeza. La tristeza está relacionada con la percepción de que algo falta en nuestras vidas, algo no conecta con nosotros, y eso hace que te sumas en una sensación de tristeza, de desgano. Y ojo, que la tristeza puede llevar a la apatía, y la apatía, eso sí que es duro. La apatía tiene que ver con la falta de reacción, la falta de emoción. Cuando tienes una desesperanza generalizada con tu vida, con las situaciones, y eso sí que es duro, porque eso te puede llevar a una depresión, te puede llevar a cosas mayores, y ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de un tema muy delicado que es necesario tratar con un especialista. No tiene que ver con tu crecimiento y desarrollo personal, sino que quiere o está vinculado al hecho de que tienes que primero nivelarte a un lugar de estabilización emocional. Entonces, por un ejemplo de esta sensación de tristeza: no querer levantarte por la mañana, levantarse con una sensación, hasta cuando te miras en el espejo, de que de pena, de que no hay ganas, te sientes sin propósito. Entonces, ahora, después de haber identificado estas 5 emociones base, vamos a buscar una forma de poder hacer algo para salir de esos estados y, por supuesto, a actuar
para poder conseguir utilizar estas emociones a nuestro favor. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra autoconciencia de lo que nos pasa? Te voy a invitar a realizar un ejercicio. Este ejercicio lo vamos a llamar la auditoría de emociones. ¿Auditoría, me dirás? Sí, no me gustan mucho las auditorías. Lo que pasa es que vamos a evaluar las emociones que estás sintiendo. Vamos a intentar descubrir cuál es el mensaje que hay detrás, qué está intentando transmitir esta emoción, y lo vamos a hacer a través de 3 pasos. Paso número 1, entonces. Clarificación. Enfócate en el sentimiento mismo. No importa realmente el por qué ocurrió, si tenía razón o no, qué es lo que gatilló esa emoción, si es que la otra persona o el mundo fue el que te generó esto. No, la emoción. ¿Qué pasa con esa emoción? ¿En qué parte del cuerpo lo estás sintiendo? Tal vez estás apretando las manos, te pones rígido el cuello, te tiendes a encorvar, a rigidizar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Cada persona y cada emoción se manifiestan de distintas maneras. Y muchas veces esa manifestación no es solo mental, no es solo verbal, tiene un componente fisiológico. Y si puedes interceptar esa emoción de manera física, que digamos debiera ser más fácil poder identificarla, entonces puedes manejarla. Paso número 1, clarificar, identificar concretamente cuál es la emoción de estas 5 emociones base que estás sintiendo. Puede que sea una mezcla de varias. Quédate con la principal. Siempre hay una que manda. ¿No te recuerdas cuáles son las 5 emociones base? La ira, algo en nosotros tenemos la sensación de que fue sobrepasado. El miedo, algo malo podría ocurrir. La frustración, no consigues aquello que según tú te mereces. La culpa, en la cual te sientes debajo de tus estándares. Y la tristeza, algo nos falta en nuestra vida. Entonces, una vez que has clarificado, que has identificado cuál es la emoción, ándate al mensaje. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Qué te está diciendo esa emoción? ¿Cuál es la lectura objetiva que haces de esa emoción negativa? Y ojo que digo en mayúscula objetiva, porque nuevamente la idea no es que te quedes en si tienes razón o no, ni qué es lo que ocurrió, etc. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? ¿Qué es lo que intenta decirte esa emoción en ti? ¿Qué es lo que te genera en ti? ¿Y cómo puedes utilizar ese mensaje de la emoción para que sea utilizado o sea aplicado a tu favor? Te doy un ejemplo cortito. Tienes una emoción asociada a la culpa. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías dejar de sentirte culpable? Recuerda que la culpa tiene que ver con esa sensación de estar debajo de tu estándar. ¿Qué estás haciendo o pensando que está debajo de tus estándares? ¿Será necesario revisar ese estándar? ¿O tu estándar está bien? Y efectivamente lo que estás haciendo es traspasar algo que tú definiste como tu ser, tu definición de cuál era ese estándar, de qué es lo que esperabas de ti mismo y qué es lo que tal vez quieres que los demás esperen de ti. No nos vayamos a ese tema de qué es lo que esperan los demás de mí y todo, porque ahí nuevamente nos estamos enfocando en el otro. Pero todos tenemos una definición de qué es lo que queremos ser, cómo queremos que nos vean. Y no tiene por qué ser tóxico ni por qué tiene que ser negativo. A veces el ponernos estándares nos permite ser mejor persona, mejor profesional, mejor papá, mejor hijo, mejor amigo. Esos estándares tienen que estar. Entonces tenemos, número 1, clarificar. Segundo, identificar el mensaje de esa emoción que clarificamos.
Y tercero, algo que se repite siempre en el coaching, algo que siempre te voy a invitar a hacer, que es pasar a la acción. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para cambiar esa emoción negativa? ¿De qué manera este llamado de atención de la emoción que estás sintiendo te puede servir a ti para conseguir un resultado positivo? Para darte cuenta de que hay cosas que tú mismo, tú misma estás identificando que no cumplen con tus expectativas. Entonces, nuevamente, la pregunta, ¿qué vas a hacer al respecto? Importante cuando tú apliques esta técnica de la auditoría de emociones, probablemente sea porque te diste cuenta que había una emoción que estabas sintiendo, que sentiste y que te generó un efecto negativo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, en este momento ya, para poder gestionar de mejor manera la próxima vez que pudieras tener esa misma sensación? ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Y qué es lo que vas a hacer tal vez en 24 horas? ¿Y qué es lo que vas a hacer en una semana? ¿Y qué es lo que vas a hacer la próxima vez que ocurra? ¿Y de qué manera vas a gestionar de un punto de vista distinto esta emoción que te está afectando? Resumen entonces, auditoría de emociones, clarificar la emoción, identificar el mensaje que hay detrás de esa emoción y tercero, pasar a la acción. ¿Qué es lo que vas a hacer con esa emoción que estás sintiendo? ¿Cómo la vas a utilizar a tu favor? Vamos a trabajar en un ejemplo para dar luces acerca de este ejercicio. Voy a ponerme en un supuesto en el cual hay una emoción que te está perjudicando. Voy a partir de el ejemplo de que hay una profunda sensación de desmotivación cuando te levantaste hoy en la mañana, o tal vez no tan de mañana, porque no te querías levantar. Y esta sensación te está haciendo no tener ganas de hacer las cosas que tienes que hacer. Tienes una sensación de que todo comienza a perder sentido, tu ánimo anda por el suelo, no te mueves. Y lo importante, ¿y a dónde está la diferencia? En lo que te decía respecto a cuando es un tema que es necesario tratar con psicoterapia o con coaching, es que tú no quisieras sentirte así. Cuando nos vamos al extremo de una depresión, por ejemplo, la persona a veces ni siquiera se cuestiona si quiere sentirse así. Incluso hasta puede sentirse que es lo que se merece. Tú no, tú te quieres sentir de otra forma. Y bueno, como eres fiel seguidor de este podcast, escuchaste este episodio y quieres aplicar este ejercicio de la auditoría de emociones. Primero que todo, ayuda a memoria cuáles son los 3 pasos: clarificar la emoción, entender el mensaje y pasar a la acción. Apliquémoslo en esta situación hipotética. Empecemos por clarificar. ¿Ok? Todo esto es, por supuesto, en un ambiente hipotético, en una situación hipotética. La primera pregunta es: ¿cuál es realmente esa emoción? ¿Te das cuenta que hay una sensación de tristeza? ¿Hay algo que te falta? Tal vez un descanso, unas vacaciones. Tal vez puede ser que te falte una pareja, un mejor trabajo, o puede ser un propósito, una meta en la vida. Hay algo que te falta y tienes esa sensación de tristeza porque algo te falta. Te decía dentro del ejercicio que te preguntaras acerca de dónde estás sintiendo en tu cuerpo esa emoción. Te das cuenta al mirarte al espejo, al percibir tu cuerpo, de que andas con la cabeza baja, los hombros agachados, hablas en voz baja, te pesan los ojos, hay una fuerte sensación como de falta de energía, como que todo te pesa, no puedes levantar ni la taza del café. Entonces, hay una percepción física que podrías identificar para saber cuándo estás con esa sensación de tristeza. Vámonos al segundo paso.
¿Cuál es el mensaje que te está transmitiendo esta emoción? Entendiendo que la emoción está ahí para ayudarte, no para que seas peor persona. Y eso también es importante. Te das cuenta que tal vez tu vida no es lo que quieres en algún aspecto, que te hace falta una razón por la que luchar, un objetivo, una razón de ser, algo que te genere ese punch de energía en la mañana para poder levantarte y seguir y tener un día a día que te haga sentido y que también tenga sentido a mediano y a largo plazo. Vamos un poquito más allá. ¿Qué está pasando en ti para que te sientas sin propósito? ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu día a día? ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Qué es lo importante que no estás haciendo? ¿Qué es lo que te está consumiendo tu energía, tu tiempo, tu emoción, que no se conecta con esa sensación de tu objetivo en la vida? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras esa emoción? ¿A qué me refiero? Si no tuvieras esa sensación de tristeza, ¿cómo sería tu vida? ¿De qué manera te identificarías con esa persona que sí quieres ser? Digamos, el contraste. Y ahí, como siempre te invito a escribir, a tomar nota en alguna parte que puedas revisar y que puedas profundizar. Muchas veces las ideas, cuando quedan en la cabeza, se van, se olvidan. Sin embargo, al dejarlas escritas, ya sea en un medio digital o tal vez en un papel que puedas guardar, hacen sentido, porque entonces puedes volver a revisarla, puedes volver a evaluarla y las concretizas. Y pasemos al tercer paso, que viene vinculado con el cómo sería tu vida sin esa emoción. El tercer paso es pasar a la acción. ¿Qué vas a hacer ahora que te diste cuenta que te falta un objetivo, que hay algo que no estás cumpliendo? Y puedes decir, la respuesta es obvia, es ponerme un objetivo, ponerte un propósito, ¿cierto? Tú sabes que no es tan fácil, necesitas darle una vuelta más. Cuando miras un objetivo a muy largo plazo, generalmente sucede que tienes un parálisis por análisis o una desmotivación intrínseca en el hecho de que lo ves como algo imposible, como algo muy lejano. Voy a hacer un episodio, o tal vez más de uno, probablemente, que da para muchísimo conversar de este tema, sobre maneras o técnicas o herramientas para poder ponerte metas y objetivos grandes en la vida, que estén conectados con tu ser, con quién eres, con quién quieres llegar a ser, y que tengan un proceso, un progreso que sea sostenible en el tiempo, para que lo puedas cumplir y puedas ir viendo cómo lo vas cumpliendo. Pero bueno, para dejarlo en sencillo en este episodio, lo que tienes que tener claro es que para comenzar tienes que primero dar un paso. Avanzar ese propósito parte con un pequeño paso. Y ese paso es definir cuáles son esos anhelos, esos deseos. No lo estamos concretizando, estamos tratando de identificar primero y cuáles de esos anhelos podrían generarte la motivación que esperas. Y como habrás escuchado la frase ya más que utilizada muchísimas veces, que un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. Bueno, el primer paso para definir objetivos, propósitos grandes a largo plazo es definiendo qué es lo que quieres. Y de ahí vamos haciendo la bajada, pero
Eso nos vamos a otra parte. Y te vas a dar cuenta cuando empieces a hacer eso, en este caso en particular de este ejemplo, que tiene que ver con la tristeza, que cuando tú empiezas a pensar en la vida que quieres, de una manera positiva, por supuesto, no con esa sensación de que es algo inalcanzable, ya estás cambiando. Tu tristeza ya se comienza a desvanecer, porque aparece otro concepto que es la esperanza, el deseo, el anhelo, y ya se empieza a activar tu cuerpo, se empieza a activar tu mente para poder buscar la forma de poder conseguir eso. Imagina esa sensación multiplicada porque estás conectado con tu propósito y sabes que vas en un camino hacia conseguir ese propósito. Bueno, y en este pasar a la acción, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué vas a hacer en las próximas 24 horas para que esta inercia de movimiento que lograste continúe? Ahí vas a tener que esperarme para el siguiente episodio que te comentaba, donde te voy a definir ciertas reglas o ciertas indicaciones de cómo poder ir armando este propósito para tu vida. Sin embargo, tú puedes hacerlo perfectamente consiguiendo una manera de que esos anhelos se vayan aterrizando. Bueno, espero que este ejemplo te haya servido, que te haga sentido dentro de lo que es la auditoría de emociones, que te sientas identificado con estas 5 emociones base y que de alguna forma puedas gestionarla de una mejor manera. La idea es que cuando tengas una de estas emociones o una combinación de ellas, recuerda que no aparecen necesariamente solas, apliques la auditoría de emociones que te permita gestionar de una mejor manera lo que estás sintiendo para poder clarificar cuál es la emoción, identificar cuál es el mensaje que te quiere decir y, por supuesto, pasar a la acción para que le puedas sacar el máximo partido a lo que tu mente y tu cuerpo te está queriendo decir. Desde ya te quiero agradecer por escuchar este episodio, por seguir este podcast, por seguirme en mis redes sociales y cuéntame qué otro tema te gustaría que tratara. Y recuerda, estoy aquí para acompañarte en tu proceso de crecimiento y desarrollo personal y profesional. Y con esto, transforma tu vida hoy.